cuando se disponía a seguir descendiendo la vio, como el fin de un mal chiste, justo en el trayecto que debía seguir Joss estaba la araña gigante, era imposible no reconocerla, tenía bien marcadas las heridas que Joss la había hecho el día anterior, una cicatriz a todo lo largo de su cuerpo justo por la mitad, y otra en su cara, dejándola casi completamente tuerta de su lado izquierdo y al parecer también había logrado arrancarle medio colmillo de ese lado. Si no fuera por todo lo que había pasado hasta este momento, Joss no creería que lo está buscando, que la araña lo está esperando. Sin más opciones por falta de herramientas y armas, y con la ansiedad de estar tan cerca del suelo, Joss se precipitó a formar un plan. Lo único que pudo hacer fue improvisar un lanza más, conseguir una buena cantidad de telaraña que fue recogiendo por si era necesario llegar al fondo del abismo, buscó una piedra lo suficientemente grande para aguantar su peso, pero lo suficientemente frágil para no soportar el peso de dos personas, amarró un extremo de la soga de telaraña a la roca y el otro a su cintura, se alejó de la roca que serviría de anclaje, calculó la pendiente, cuando fue el momento y la distancia que creyó correcta recogió una piedra y la lanzó, directo a la cabeza de la araña gigante, dio en el blanco, la araña fijó sus ojos en el lanzador, no fue necesario que hablara, la expresión de su cara, los movimientos de su cuerpo acompañados de la velocidad a la cual se abalanzó hacia Joss mostraba muy bien que lo recordaba, y que seguía furiosa con él, pensado que subiera hacia él, hasta cierto punto eso no le dejó tiempo para dudas, se sujetó fuerte de la telaraña y saltó, al estilo Esquico Aster, un mega columpio, utilizando su peso y la fuerza que agrega a la velocidad del péndulo que hace con su caída, fue a estrellarse directamente contra el cuerpo de la araña, sin la intención de que hubiera otro enfrentamiento entre ellos, Joss clavó sus dos lanzas en el cuerpo de la araña. El choque fue tan rápido y tan fuerte que la araña no pudo reaccionar a tiempo, recibió de nuevo y por completo el choque de aquella insignificante criatura que se rehusaba a ser su alimento, pero en eso la araña se paralizó al sentirse atravesada por las dos lanzas, no fue un ataque fulminante porque fue atravesada por la parte superior de su cuerpo, dio una vuelta en el aire y después pudo sujetarse al muro del acantilado, buscó a su presa y lo vio ya en el muro, sonriendo, con unos ojos tan negros como la noche, en eso una fuerza increíble jaló a la araña hasta el fondo, la roca que utilizó de ancla caía a toda velocidad hacia abajo víctima de la gravedad y del plan de Joss. Durante la caída solo se escuchó un silbido, ahora lo entiendo, el silbido que escuchó la primera vez fue de la araña, en el muro nada más quedó una de las patas de la araña, Joss se acercó con mucha determinación y con su cuchillo de piedra le arrancó la garra a la pata de la araña, llevaba poco tiempo que había comenzado cuando un fuerte golpe anunciaba que la piedra había llegado al fondo del abismo, y al ir bajando Joss podía ver el cuerpo de la araña al fondo. Al anochecer llegó por fin al fondo, todo el cañón se empezó a llenar de neblina, se escuchaba en las alturas truenos y el lugar olía a azufre, por fin descubrió que el fondo del abismo parecía suelo volcánico, grietas en el suelo dejaban ver un interior rojizo, como si por debajo hubiera lava, en un segundo las grietas crujieron, todo el lugar se llenó de una luz roja más intensa y un instante después, del suelo salió expulsado una muy fuerte ráfaga de aire caliente que elevó a Joss muchos metros por las alturas. Cuando se reincorporó se dio cuenta que de ahí venía el aire caliente y eso es el motivo del crujir de la tierra, hace mini erupciones, es fácil de entender, pero para la vista era algo increíblemente mágico y místico. Era como si el mismísimo abismo respirara, y en cada exhalación dejara ver su interior de fuego. Joss se paralizó, se sintió observado, giró y notó que el cuerpo de la araña no estaba, tomó rápidamente su cuchillo de piedra y en eso sintió un golpe en las piernas que lo tiraron, como si le pegaran con una palo, rápidamente se giró y la vio, la araña más herida que nunca, sangrando por todos lados, aparte que le faltaba una pata era notorio que tenía rotas otras, dos patas rotas de un lado y del otro lado una pata rota y le faltaba otra, seguramente la que dejó en el muro, arrastraba las patas rotas, con la cara sangrada, escurriendo sangre de su boca, las cicatrices hechas por los ataques de Joss y la fuerte caída, se veía que seguía adelante por puro odio, coraje o furia, un segundo golpe,
Jos quedó sin aliento, perdió su arma, estaba a unos centímetros de su mano, pero por la cercanía de la araña sabía que todo su mínimo movimiento estaría perdido. La araña levantó una de sus patas buenas delanteras y apuntó a Jos. Este no pudo hacer nada más que sonreír y mirar fijamente a la araña. Esta también lo miró fijamente a los ojos, esos ojos negros tan peculiares. Agarró impulso para matarlo, pero antes de matarlo se detuvo, empezó a silbar, parecía asustada, viendo para todos lados, como buscando algo. La araña estaba aterrada. De la arena emergen unas siluetas, unos gusanos color rojo, tipo lombriz, anillados, como de 3 metros de largo, unos 15 centímetros de ancho, parece como si nadaran sobre la arena del suelo. Varios de ellos comenzaron a subir a la araña, una de sus puntas se abre y deja a la vista unos dientes muy afilados que se clavaban en la araña. Esta última se defendió como pudo, pero era imposible, eran demasiados, y esta tan herida, al final solo le quedó huir. Se alejó silbando de dolor. Jos, al percatarse de que eso lo dejaba como la única posible presa, se puso de pie, recogió su arma y se alejó corriendo. Mientras corría por el cañón, esquivando piedras, saltando las grietas con lava en su interior y las lombrices rojas lo seguían de cerca, comprendió que las marcas raras de quemadura en la araña seguramente eran las mordidas de estas criaturas, así que evitar una mordida de esas cosas era imperativo. Cuando Jos ya llegaba a su límite, llegó la ayuda, el suelo tembló, las grietas crujieron, la luz rojiza aumentó, y de golpe el aire caliente salió hacia el cielo y como Jos lo esperaba, las lombrices rojas se alejaron para no salir heridas, o en todo caso expulsadas. Eso deja a Jos totalmente solo para seguir su viaje al fondo del cañón, hasta el fondo del abismo. Al comprender la secuencia de erupción del fondo del abismo fue más fácil avanzar. Un par de horas después Jos llegó a su destino. Al final del camino, al fin del abismo, al fondo de este gran cañón se encontraban unas puertas gigantes, altas y resistentes, con unos símbolos borrosos a todo alrededor de las puertas, runas antiguas que Jos no lograba reconocer, dibujos que no entendía, un lugar olvidado por el tiempo. Jos decidió enfrentarse a lo que creía era el camino de regreso a su hermano, mientras la luna se estaba cubriendo por nubes negras y el viento recorría el abismo susurrando algo parecido a lamentos. Jos atravesó las puertas, aunque con toda su fuerza pudo mover solo una de las dos puertas enormes, solo la pudo mover un poco, lo suficiente como para entrar a través de ella a la fuerza, con dudas que envenenan su alma. No podría estar preparado para lo que alcanzaban a ver sus ojos. El aire se volvió frío, había luces que iluminaban algunas figuras, esta parpadeó como si una presencia invisible las tocara. El silencio era tan denso que Jos sintió que estaba siendo sofocado, si no fuese por el chillar que generó la puerta al cerrarla no hubiera salido de su trance. Se giró 180 grados, y aún recargado en la gran puerta, contempló al lugar que había entrado. Todo el lugar olía a azufre, tenía una atmósfera pesada y sombría. Enfrente de él se encontraba una gran habitación, un enorme salón con varios pares de columnas a todo lo largo del pasillo, y en cada una de ellas unas esculturas, unos techos tan altos que Jos no alcanzaba a verlos. Casi parecía que no hubiera, las paredes te recordaban que estabas dentro de una gran cueva ya que no tenían adornos, no se veía más que pura roca en los muros, y al fondo del gran salón, al final del pasillo otro par de puertas. Jos comenzó su caminar, unos pasos después sintió una presencia helada a su espalda, giró lentamente y vio sombras que se movían como si estuvieran vivas. Un crujido en el suelo hizo retroceder a Jos un paso, alejándolo más de la puerta. Después de eso, se percató que el movimiento de las sombras fue generado por el efecto de la luz en las esculturas. A cada paso se veía el pasillo más oscuro, más aterrador. Era una cámara enorme, que se levantaba a lo alto y largo. A todo lo largo en cada una de las columnas estaban gigantescas figuras, criaturas de aspecto grotesco, algunas con alas malignas, polvorientas y rostros que transmitían odio, otras estaban cubiertas con escamas y garras afiladas. Alrededor de ellos se sentía un aura de maldad. Jos quedó paralizado por el terror y la fascinación. Ante él estaban estas figuras de seres que desafiaban cualquier explicación lógica, tal vez ángeles caídos, pensó Jos.
O tal vez algo mucho más tenebroso. Lo más aterrador no eran solo la forma de estas criaturas, sino la esencia que transmitían. Sus cuerpos poderosos y macabros, estaban siendo iluminados como por una luz tenue, como si alguna energía antigua y divina los mantuviera en su lugar. La base de las estatuas tienen símbolos, que al ser observados causan náuseas y mareos a cualquiera que los mire por demasiado tiempo. Es como si esos símbolos fueran algo prohibido, aunque estas estatuas no se mueven y no emiten sonido, la mera imagen de sus rostros es suficiente para hacer que cualquiera sienta un nudo en la garganta, un frío en el corazón que ningún fuego podría calmar. Hay algo inquietante en las estatuas, es como si en cualquier momento pudieran comenzar a moverse. Josh caminó por el pasillo a lo largo del gran salón. Mientras caminaba veía cuidadosamente las esculturas que se ubican en cada columna. A medida que camina los ecos de sus pasos fueron opacados por otro sonido, uno que le heló la sangre. Era un sonido fácil si algo intentara liberarse con una gran furia. De repente unos rugidos ensordecedores llenaron el gran salón, un sonido tan profundo y lleno de odio que lo dejó paralizado de terror. Los rugidos parecían salir del interior de las esculturas, resonando a través de las paredes y hacía temblar el suelo bajo sus pies. Era un sonido demoníaco lleno de rabia y desesperación. Con cada rugido las estatuas crujían como si estuvieran a punto de romperse. A cada rugido las runas de cada base de las estatuas brillaban con un destello siniestro, reafirmando su poder y manteniendo al ser atrapado en su prisión eterna. Josh, incapaz de soportar más, cayó de rodillas, su mente superada por el terror. El simple hecho de escuchar esos rugidos demoníacos eran suficientes para llevar al borde de la locura a cualquiera. Para Josh la situación era incomprensible, las paredes alrededor del salón crujían y se quebraban, apenas podía soportar estar en presencia de tal maldad, como si el solo estar ahí pudiera corromper su alma. El ambiente lleno de desesperación y horror, el aire desesperanza insaciable. De repente en medio del opresivo terror del gran salón algo más estremeció a Josh, hasta lo más profundo de sus huesos, un sentimiento de preocupación que lo invadió en todo su ser, no por él, sino por su hermano. Milek estaba en peligro y Josh podría sentirlo. Recobró el aliento, se secó el sudor de la frente, se puso de pie como pudo. Y salió de ese salón dejando atrás tan horrible experiencia, atravesando una gran puerta de madera. Antes de salir por completo de esa sala, volteó hacia atrás, hacia el gran pasillo, esperando ver o escuchar algo de lo anterior, pero no, el gran salón estaba como si nada. El joven podría jurar que antes de salir por completo del salón, escuchó una risa que parecía hacer vibrar las paredes del gran salón. Josh se tomó unos segundos, sin soltarse de la puerta cerró sus ojos, y antes de abrirlos de nuevo suspiró y se cercioró de que cerró bien la puerta tras él antes de continuar con su andar. También odio esas estatuas, le dijo Flamael a Josh. Cuando este giró notó que Flamael se encontraba al otro lado del salón, lo reconoció por su tono de voz y porque aún a esa distancia podía ver sus ojos rojos, esos ojos rojos y brillantes a través de la penumbra. Sentado en un trono, todo tranquilo, estaba vestido de negro, pierna cruzada y acompañado de alguien, de una enigmática mujer. Al cruzar miradas con Flamael, sin pensarlo, Josh caminó a toda prisa. El único pensamiento de Josh era regresar con su hermano, y si era necesario moler a golpes a esos dos, lo haría sin dudar. Sin prestar mucha atención a su alrededor, y por más que quiso enfocarse solo en Flamael no pudo. Todo su ser le gritaba que tenía que prestarle atención a la mujer que estaba parada junto a Flamael. La mujer era una visión impresionante. Su estatura, aproximadamente 1,60 metros, se veía elegante y atlética, gracias a su cuerpo tonificado y definido, propio de una gran atleta. Sus ojos, de un rosa rubí intenso, brillaban como joyas en la penumbra del salón. Su cabello, oscuro y sedoso, caía en ondas sueltas sobre sus hombros y en las puntas un tono rosado. Su vestuario, una combinación de elegancia y audacia, dejaba entrever sus brazos y piernas tonificados. Un vestido corto, de color negro intenso, con un escote pronunciado, resaltaba su figura. Tatuajes intrincados, que parecían contar historias, adornaban sus brazos, hombros y piernas.
Un collar delgado, con una piedra preciosa color rosa, completaba su atuendo. A pesar de su belleza impresionante, había algo en ella que transmitía fuerza y autoridad. Su presencia era magnetizante, y Hoss no pudo evitar sentirse atraído hacia ella. Bienvenido al Valle de Nak, perdón por dejarte en la cima del abismo, quería comprobar que fueras capaz de llegar hasta mí, entre las sombras apostamos cuánto tardarías en llegar hasta aquí, dijo Flamael a Hoss, y continuó diciendo. Eurínomos. Dijo que tardarías una semana. Crisis. Dijo que morirías en el camino. Tempestad. No quiso jugar. Yo dije. 3 días. Dijo Flamael en tono animoso. Y la verdad es que a los demás no les preguntamos, no quise molestar al señor. Ella con eso, y a Malicia casi no le interesan este tipo de juegos. Amo, interrumpió la mujer, curiosamente el señor. Ella opinó sobre este juego, y dijo. El chico llegará antes de lo que esperan. Acto seguido la mujer subió las manos y los brazos como sinónimo de desconocer los motivos para que haya dicho eso. Vaya, pero qué sorpresa, mira que no es normal que señor. Ella le dedique tiempo a este tipo de cosas, pero de verdad que eres una criatura increíble, mira que llegar antes de lo que pensamos, le dijo a Hoss. Para esto Hoss ya había recorrido todo el trayecto desde la puerta, hasta donde comenzaban los escalones, basta de estupideces, gritó. No tengo interés ni idea de qué están hablando, no sé quiénes son esas personas que mencionan y ni me importa, lo único que quiero saber es dónde rayos estoy y cómo le hago para regresar inmediatamente con mi hermano. Al final de los escalones estaba Flamel viendo a Hoss, como un padre viendo el berrinche de su hijo pequeño, manoteando y con los ojos a punto del llanto, pero tratando de mostrar valor y una firme convicción. Extraordinaria criatura, dijo Flamael mientras le regalaba una cálida sonrisa a la mujer parada junto a él. Hoss no lo soportó más, tomó su cuchillo de piedra con una mano y en la otra la garra de la araña que recogió de una de sus patas, y a toda marcha se abalanzó sobre Flamael. No había ni avanzado 2 de los 6 escalón que había hasta el trono donde estaba sentado Flamel, en eso con un simple movimiento de su mano la mujer hizo que Hoss se impactara contra los escalones con una fuerza invisible, como si él se hubiera aventado de cara contra el suelo. Aunque usaba toda su fuerza para ponerse de pie o por lo menos levantar su cara del suelo era imposible, no fue hasta que Flamael dijo. Crisis, compórtate por favor. Entiende al pobre chico, recuerda que es nuestro invitado, y a partir de hoy será una sombra, a partir de hoy se vuelve un cazador de luz. La fuerza que retenía a Hoss desapareció, tan súbitamente como había aparecido, en lo que Hoss se incorporaba, la mujer llamada Crisis, le dijo. Ya oíste el amo, eres invitado y a partir de hoy uno de nosotros, compórtate si no quieres que yo te enseñe modales. Y ahora la cayó de rodillas ante tu amo, una reverencia ante el rey, ante el Sacage, una reverencia ante Lord Flamael. Hoss no hizo nada más que ponerse de pie, y mirar fijamente a Flamael y a Crisis, y con la mano derecha limpiarse la sangre que brotaba de su labio por el impacto en el suelo. Basta de formalidades, agregó Flamael. Se puso de pie y con un movimiento de cabeza le hizo una seña a Hoss para que lo siguiera, camino hacia atrás del trono, hacia una puerta oculta tras una cortina. Cuando Hoss pasó junto a Crisis pudo ver sus ojos más de cerca, unos ojos color rosa, un rosa intenso y vibrante, jamás ha visto un rubí rosado, turmalina o cuarzo de ese color tan intenso, y acompañada de una belleza tan radiante como la de ella, la hacían una de las mujeres más hermosas que hubiera visto Hoss. Cuando pasó junto a ella pudo sentir una presión sutil en todo su cuerpo, ¿ese será parte de su poder?, se preguntaba Hoss mientras caminaba tras Flamael. Al entrar a la siguiente habitación Hoss notó que era mucho más pequeña que las anteriores, pero como diferencia esta era de 2 pisos, era un tipo de biblioteca, libros por todos lados de forma desordenada es lo que se apreciaba, unas mesas a las orillas llenas de libros, candelabros encendidos en todas las columnas y en ambos niveles, y en el centro un atrio con un libro en él. Flamael caminó hasta ahí y antes de abrirlo esperó a que Hoss se acercara. Al llegar, Flamael comenzó a decirle.
Sé que estás lleno de dudas, y voy a responder a todas tus preguntas, pero el primer paso es escuchar. Ahora, bienvenido a mi pequeño escondite. Ahora dime, ¿has escuchado la historia sobre el primer dios? ¿El primer dios? Repitió Jos en tono de pregunta. Hubiese esperado todo menos eso. Miró a Flamael, pero este lo estaba viendo fijamente, esperando en silencio con sus ojos rojos como el rubí. Al parecer lo que estaba preguntado era en serio. ¿En verdad esperaba una respuesta? ¿De qué diablos se trata todo esto? Pensaba Jos. Él solo quería volver con su hermano. Quiso negarse a responder, pero la mirada penetrante de Flamael lo obligó a responder y a hacerlo con toda sinceridad. Solo recuerdo un poco de la historia que nos contaban en el internado cuando éramos niños. Recuerdo que después de la creación de todo, después de la creación del mundo, animales y estrellas, ya después de todo eso, existía al que llamamos el primer dios. Era un dios justo, amable, gentil con todos. Aunque era un dios supremo, no era el único dios, era el más fuerte y sabio de todos los dioses, amaba a todas las creaciones, se le conocía como el dios del día, vivía en el templo del ocaso. Todo estaba bien hasta que se enamoró de una diosa. Ella era mala, terriblemente cruel, injusta, pero muy bella. Sedujo al dios del día, lo manipuló y después lo traicionó, lo encerró en algún lugar desconocido y después de eso llegó el sufrimiento y las penurias al mundo. Algo así creo. Dijo Jos. ¿Algo más que recuerdes? Preguntó Flamael. Jos lo pensó por un momento y después lo recordó. Así, a esa diosa se le conoce como la diosa de la noche. Afirmó Flamael con la cabeza. Jos puso más atención a todo lo que estaba enfrente de él. En el centro del atrio, sobre un pedestal de mármol oscuro, descansaba un libro imponente. Su cubierta era de un negro profundo, como la noche más oscura, y parecía absorber la luz que lo rodeaba. Las hojas, desgastadas por el tiempo, mostraban bordes dorados que brillaban suavemente, como si hubieran sido tocados por la luz de una llama. Los tonos rojizos que se deslizaban por las páginas, como si fueran gotas de sangre seca, añadían un toque de misterio y antigüedad. El libro era más grande de lo normal, con un grosor que sugería una historia larga y compleja. Su lomo, adornado con runas intrincadas, parecía contener secretos y conocimientos olvidados. La cubierta estaba decorada con un símbolo extraño, un tipo de flor, con una mezcla que parecía una combinación de lenguas antiguas y alfabetos olvidados. El libro parecía emanaba una energía propia, como si estuviera vivo y esperando ser abierto. Su presencia era inquietante, y Jos no pudo evitar sentirse atraído hacia él, como si contuviera las respuestas a todas sus preguntas. Flamael paseó su mano por la portada del libro, jugueteando con sus dedos por el emblema de la cubierta que tenía forma de flor. Lo que contiene este libro puede destruir tu fe, tu cordura, y mucho más. Nos han ocultado durante siglos no solo documentos, sino verdades oscuras que pondrían en jaque a la realidad misma. ¿Qué es lo que hay en el libro? Preguntaba Jos temeroso de la respuesta. Flamel sonrió tristemente y abrió el libro. Las páginas estaban llenas de escritos de lenguas olvidadas, dibujos de criaturas imposibles y símbolos que parecían moverse. Aquí adentro está la verdad, sobre hermanos caídos, de seres que están encerrados en las profundidades del mundo. Hay mapas que indican las ubicaciones de portales a otras dimensiones, algunas de ellas donde habitan entidades que alguna vez caminaron entre nosotros, y algunos aún la hacen en secreto. También hay rituales que si se llevan a cabo podrían despertar a estos seres, o sellarlos para siempre. Las palabras de Flamael resonaban en la mente de Jos, como un eco sombrío que no pudiera ignorar. Flamael pasó un par de páginas y leyó. Las páginas del libro parecían brillar levemente con una luz propia. Le leyó la historia del primer dios, pero había una diferencia, una gran diferencia. En la historia que contó Flamael, la diosa buena era la diosa de la noche, la diosa justa y amable, era la diosa de la noche, la diosa que se enamoró de un mal dios fue la diosa de la noche, a la diosa que traicionaron y encerraron fue a la diosa de la noche. Jos estaba atónito ante esta información. Los engañan, los utilizan, les mienten. Al Dios que adoran en este momento es el equivocado, al Dios que siguen las luces divinas es un usurpador. ¿Ahora entiendes, Jos?
Preguntaba Flamael. ¿Ahora entiendes por qué tanto sufrimiento, tanta indiferencia, tanta hambre, guerra y muerte en el mundo? Ahora entiendes por qué estoy lleno de rabia contra ellos. Jos volteó a ver a Flamael y se sorprendió al verle los ojos, parecía como si saliera una pequeña llama intensa color rojo, el mismo rojo que sus ojos, como si fueran dos rubíes en llamas. Las luces divinas se quedaron a tu hermano, lo entrenarán y lo prepararán para evitar nuestros planes a toda costa. Ellos no quieren que despertemos a la diosa de la noche, ellos quieren seguir existiendo en este mundo de engaños y sufrimiento. Si quieres recuperar a tu hermano y en el proceso salvar al mundo, tienes que ayudarnos, tienes que ayudarme, tienes que volverte una de mis sombras, tienes que volverte un cazador de luz. Jos quedó impactado, no sabía qué pensar o cómo reaccionar, todo se volvió tan complicado en poco tiempo, dioses falsos, dioses usurpadores, mentiras, luces divinas, cazador de luz, sombras, ¿qué diablos era todo esto? No sabía qué hacer, lo único que sí sabía era que la única opción para llegar con su hermano era a través de Flamael y de las sombras. Así que Jos suspiró y se arrodilló ante Flamael. Como un caballero esperando su nombramiento. Con la mirada hacia abajo, y con una lágrima cayendo de su ojo, Jos el chico de la cabellera negra esperaba que este sea el camino correcto hacia su hermano. Con la mirada hacia abajo, Jos no pudo ver la sonrisa que se dibujaba en la cara de Flamael, una sonrisa de lado a lado de la cara, una sonrisa de codicia y maldad pura. Un par de segundos después, Flamael tocó el hombro de Jos, este miró a Flamael y notó que el fuego de sus ojos había cesado, pero aún así, seguían en un rojo intenso como de costumbre. Se dirigieron juntos hacia otra habitación, bajaron unas escaleras en forma de caracol. Antes de entrar al otro salón le dijo: atrás de estas puertas están nuestros hermanos, las sombras, los cazadores de luz. Hoy escucharás nuestros planes y conocerás a todos, entrarás de lleno a nuestro mundo, a ver qué te parece mi equipo. Y entraron al salón.